hoy. Apocalipsis 22, versos 6 y 7 solamente, y después voy a leer algunos otros textos ya en el curso de la prédica. Amén. Apocalipsis capítulo número 22, el verso número 6 y el verso número 7 solamente. Amén. Cuando usted tenga en su Biblia eso, yo voy a estar mirando de aquí. Amén. Yo lo leo en el nombre del Señor. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a terminar hoy un poco más temprano, ¿verdad? De lo usual. Vamos a ir a convivir, a darle gracias a Dios nuestro Señor ahí en la parte de atrás, a comer, a beber todo lo que los hermanos prepararon, las hermanas, ¿verdad? Y le vamos a seguir dando gracias a Dios nuestro Señor. Muy bien. Apocalipsis 22 y verso número 6 dice así: para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Verso 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Vamos todos a orar. Amoroso Dios y bendito Señor, te damos muchas gracias porque tú nos concedes, Padre amado, el poder cantar en este lugar, el poderte exaltar y glorificar. Gracias porque tú nos das, Dios mío y Señor mío, el privilegio también de poderte honrar y bendecir con nuestras ofrendas y diezmos. Gracias porque tú, Señor mi Dios, nos das a nosotros y multiplicas nuestra sementera, y siempre, Señor mi Dios, tenemos lo suficiente y lo necesario. Ahora, Padre, que hemos leído tu palabra, te pedimos, Señor, que tú nos santifiques con ella, que nos hables, que la gloria y el poder de tu Santo Espíritu se manifieste y nos enseñe, y que todo lo que aprendamos en esta noche, Señor mi Dios, nos ayude a seguir delante de tu presencia con un corazón siempre agradecido, con un corazón que reconoce tu obra, un corazón que sabe que todo lo que tú, Señor mi Dios, has dicho, sin duda alguna se cumplirá. Padre y Dios, por la grandeza de tu amor, en el nombre de Cristo Jesús, así lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Siéntense, por favor. Amén. Hoy intitulé el mensaje de la palabra de Dios así, de esta manera: el tiempo está cerca. Escuchaba a nuestro hermano Omar Ortiz en su oración y me unía a su oración, dándole gracias a Dios nuestro Señor por lo que él oraba, las peticiones que presentaba ante el Señor. Y una de las cosas que nuestro hermano Omar estuvo diciendo enfáticamente en la oración es obviamente los eventos que la humanidad está obviamente viviendo, la prontitud con lo que las cosas se están dando, la urgencia y la necesidad que nosotros debemos de tener o poner obviamente enfoque en las cosas que están pasando alrededor del mundo. Yo creo que hoy más que nunca la humanidad está en vísperas de ver, de simple y sencillamente experimentar cosas gloriosas, así como muchas cosas que también sin duda alguna le van a causar mucho dolor a la humanidad. La humanidad será en los próximos años, no sé cuándo porque la Biblia no lo dice, pero la humanidad será separada en dos grandes grupos: la gente que tiene dicha y la gente que tiene desdicha, la gente que triunfa y la gente obviamente que fracasa. Dios nuestro Señor hará todas estas cosas. Dios obviamente que lo ha hablado, Dios nuestro Señor lo cumplirá. Ahora bien, algo muy importante que todos nosotros, los que estamos hoy aquí en la iglesia y los que han de oír este mensaje, necesitamos entender que cuando un familiar cercano a nuestra vida, o sea también un amigo íntimo, un compañero de trabajo, un vecino con el cual nosotros interactuamos de continuo, o cualquier otra persona que haga una promesa a nuestra vida, todos nosotros podemos darnos el lujo de poner cuestión o simple y sencillamente llevar esa palabra a tela de juicio. ¿Qué es eso?
que nosotros nos podemos dar el lujo de dudar, de no creer y de simple y sencillamente poner una interrogativa si lo que esta persona, como dije, sea un familiar cercano, un amigo íntimo, un compañero de trabajo, un vecino o cualquier otra persona que nos haga una promesa, si eso en verdad o no se ha de cumplir. Y esa es la verdad, y le voy a decir por qué. Nosotros podemos darnos el lujo de poner una question mark o un signo de interrogación a todo esto, porque el que nos promete a nosotros estas palabras puede ser vulnerable, está limitado, sea un hombre o sea una mujer, puede cambiar de acuerdo a las circunstancias que le rodeen en su vida, y las promesas obviamente que nos hayan hecho, bien se puede por él o por ella cumplir o bien no se pueden cumplir. Pero cuando nosotros leemos obviamente en el texto de Dios nuestro Señor, en el pasaje de la palabra de Dios, la Biblia dice claramente en un común denominador que estas palabras son fieles y son verdaderas. Y estas palabras no las dio cualquier gente, no las dio cualquier hombre. Estas palabras las escribió un hombre de Dios que lo oyó de la boca de Dios, que Dios era el que lo estaba prometiendo. Alguien de veras recibe esta palabra en esta noche. Y eso es el sentido de lo que nosotros hoy debemos de tener, de poner atención a lo que escuchamos aquí en la iglesia, lo que el Señor nuestro Dios nos bendice, y sabemos obviamente que este testimonio es un testimonio verdadero. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios nuestro Señor, Él es perfecto. Dios nuestro Señor, Él es incomparable. Dios nuestro Señor, Él es sin igual. Todas sus promesas, sin duda alguna, en el tiempo por Él ya especificado y ordenado, se van a cumplir. Y esa es la realidad que hoy nosotros debemos de traer a nuestro corazón. Eso es lo que debe de llenar nuestra vida. Eso es lo que debe de ser la base de nuestra esperanza. Que todas las palabras del Señor nuestro Dios, ninguna quedará olvidada. Que todas las promesas del Señor nuestro Dios, que hizo a la iglesia en el tiempo por Dios ordenado, insisto, tendrán su firme y fiel cumplimiento. Alguien bendice al Señor por ello. Dios nuestro Señor, quien habló estas cosas, obviamente las habló, las dijo y se las dio a Juan por medio de su ángel. Ahora, lo que yo ahora quiero hacer, quiero que escuche esto, quiero que lo entienda. En días pasados estuve estudiando lo que viene siendo la composición de un libro. Y en un libro cualquiera o común y corriente, en un libro usted encuentra obviamente muchas cosas que lo dividen el libro. Y cuando usted encuentra en el libro, usted se va a encontrar que los escritores lo dicen el prólogo, o dicen la introducción de lo que es el libro, o el prefacio del libro, el índice del libro, lo que es el epílogo del libro. Y todo eso está en los libros seculares. Cuando usted los lee, cuando los va a leer, todo eso usted lo puede comprobar. Y eso es muy bueno. Si dentro de lo que es obviamente la literatura, la escritura, en la composición de los libros, se dice todo esto, esto tiene una gran verdad. O sea el prólogo, sea lo que viene siendo obviamente el prefacio o la introducción, lo que es el epílogo, lo que es la conclusión del libro, todo tiene su significado. No debemos nosotros de descartar absolutamente nada. Ahora, escuche usted lo que la palabra quiere decir en cada una de estas cosas, aunque no se las voy a decir todas. Yo solamente les voy a hablar lo que es el prólogo y les voy a hablar lo que es el epílogo. Esas dos cosas que es obviamente el principio del libro y lo que es el final del libro. Y cuando nosotros miramos secularmente, dice que el prólogo o la presentación o la introducción, que en veces así también se usa, dice el prólogo o prefacio también se coloca al principio de la obra literaria, o sea, al principio del libro. Y luego dice, su objeto es el presentar al lector el autor del libro o de la obra que va a consultar.
O sea, esto que es el prólogo o lo que es obviamente el prefacio, la introducción, eso es el propósito que tiene el libro. Le va a presentar al autor, le va a presentar obviamente al dueño de la obra literaria. Y esto es lo que dice secularmente estas palabras. Dice, por común el autor no prologa su propia obra, por común. Pero hay libros que sí lo tienen, sí lo hacen. Y luego dice, el prólogo es pues un texto que se antecede a una obra escrita y le ofrece al lector dos elementos principales. Uno de ellos es la introducción y el primer acercamiento al contenido de la obra. Y la otra, dice, escuche bien, una presentación de su autor completamente. Eso es lo que un libro tiene que hacer. Y luego dice que el epílogo es la última parte de la obra literaria en la que se refieren hechos posteriores a los recogidos en ella o reflexiones relacionadas con su tema central. Ahora escuche, de así también pues el epílogo a menudo sirve para revelar el destino de los personajes. Y este libro que nosotros hoy leímos en la Biblia, el libro de Apocalipsis, obviamente presenta a su autor. Dice claramente cuál es el propósito. Enseña el libro de Apocalipsis desde el principio y hasta el fin todo lo que nuestro Señor y nuestro Dios ya tiene reservado y preparado para la iglesia que Él tanto ama. Y eso es muy importante. Por eso si nosotros hacemos una comparación en el libro de Apocalipsis, aunque no fue escrito cronológicamente, nosotros podemos encontrar una similitud grandísima de una repetición de palabras de continuo de la obra de nuestro Señor y Salvador. Por eso hay una gran bendición cuando el lector, que somos nosotros, se empeña en escudriñar esta hermosa palabra. Si usted lee el capítulo número 1 del libro de Apocalipsis, vea lo que el verso 1, 2 y 3 dicen, y voy a leerlo hasta el verso número 5, pero lo voy a ir intercalando. Y lo que dice la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, el verso 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, escuche bien, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Escuche bien esa palabra. ¿A quién la declaró? A Juan por medio de su ángel, verso 2. Y luego dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso número 3 dice una bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Este libro, amados hermanos, es un libro que continuamente el común denominador en este libro es de que el tiempo está aquí, el tiempo está allá, el tiempo hay que poner atención. La iglesia hoy no puede estar como en años pasados, no porque era la forma de vivir, la forma de actuar, la forma de ser, sino porque la iglesia obviamente tuvo mucho descuido en el pasado. Hoy la iglesia tiene que poner clara atención, tiene que darse cuenta de lo que la está rodeando, tiene que darse cuenta de lo que está pasando. La iglesia tiene que darse cuenta de lo que en el mundo ahora está aconteciendo. La palabra profética de Dios se está cumpliendo a pasos agigantados. O sea, entienda que una y otra y otra y otra vez, y yo me puedo ir leyendo desde el capítulo 1 hasta el 22 y le voy a sacar un sinfín de cosas de la prontitud de que Dios nuestro Señor cumplirá exactamente cada una de las palabras que Él ha dado. Hoy puede ser el día de nuestra redención. Hoy puede ser la última noche que la iglesia milita sobre la faz de la tierra. Hoy puede ser el último mes, el último año. Hoy puede ser, hermanos, podemos estar viviendo en las vísperas del cumplimiento de la palabra profética de Dios nuestro Señor. Ahora escuche lo que se dice en el capítulo 1 y vamos al capítulo número 22. Los mismos versículos voy a leer y escuche usted lo que dice la palabra de Dios. Y
comparemos una y otra cosa antes de entrar al mensaje. Lo que dice ahora Apocalipsis 22 en el verso número 1 es algo que nosotros tenemos que poner atención. Y lo que habla la Biblia dice claramente estas palabras. Apocalipsis 22:1: después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como un cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El verso número 2: y midió la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Verso número 3. Y luego dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y luego dice aquí, me voy a ir hasta el verso 6, verso 4: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Verso número 5: no habrá más noche, ni tinieblas o necesidad de luz, dice, ni de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Verso número 6: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, escuche bien, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel a mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Entendió eso? Está hablando de Dios nuestro Señor ciertamente. En esta porción de la escritura, me voy ahora nuevamente a Apocalipsis 1, vuelvo a leer en el verso número 4, ahora 5 y 6. Y lo que dice Apocalipsis 1, aunque no pretendo irme así toda la prédica, solamente hasta llegar a donde quiero llegar y luego mostrar la predicación. El verso 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Y luego dice: el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Verso 7, y ahí me quedo. Dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Quién es al que traspasó la humanidad? A Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién es el que la humanidad obviamente flageló? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos lavó con su sangre? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el que pagó el precio por el pecado por nosotros? El Señor Jesucristo. Y luego dice el verso número 8, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, escuche usted, cuando nosotros entendemos esta palabra, dice claramente: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestros padecimientos y todo. Ve al verso 9. Vamos al verso 9, hermano Jerry. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, escuche bien: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver el que hablaba, o la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora, de este verso me voy hasta el verso número 16. Escuche usted lo que el verso 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi yo caí como muerto, escuche bien. Y luego dice: a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Escuche bien: el que vivo y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Aquí me vuelvo otra vez a Apocalipsis 22.
Y voy a seguir leyendo del verso 6 en adelante. Y escuche usted ahora la palabra de Dios que nos confirma a nosotros. Vaya al verso número 5, hermano Jerry, para continuar de ahí y yo le voy a decir hasta dónde. Dice aquí en el verso 5, no habrá allí más noche, ni tinieblas, o necesidad de luz, ni lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Y luego dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Verso 7. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Verso 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Escuche bien estas palabras. Mira, no lo hagas. ¿Por qué razón? Porque él le confirma y le dice, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de las que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Verso 10 hasta el 13 me voy a detener. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Enseguida dice la palabra, y esto es la verdad: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Verso número 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Verso número 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y si nos quedamos allí, vamos a perder de punto de vista un texto que es obviamente esencial que nosotros lo entendamos. Esencial para que sepamos que la iglesia sirve a un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra, que desde el tiempo obviamente de la antigüedad, cuando Él se comenzó a manifestar a la humanidad no ha conocido a otro como a Él, y nunca será otro como Él. Enseguida en el verso siguiente, el 14 dice, hasta el verso 16, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas dice ahora, los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y luego dice, léalo conmigo, yo, Jesús, he enviado mi ángel. Escuche bien. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen en el verso siguiente, dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Dios nuestro Señor nos da a nosotros una pauta para decir que el que habló al principio de allá, en todo el desarrollo de la literatura del libro de Apocalipsis, Él concluye diciendo que el que comenzó allá hablando termina con una sola cosa, revelándose Él desde el principio y diciendo, el Dios creador todopoderoso es obviamente Jesús, el que envió a su ángel a darle testimonio a las iglesias, a decir todo en el plan de Dios, en el proceso de Dios nuestro Señor. Recuerden que obviamente en las obras literarias, la presentación del prólogo, en la introducción, lo que era el prefacio, esto simple y sencillamente colocaba, como dijimos, al principio de la obra, el objeto de presentar al lector de este libro, de cualquier otro libro, la obra obviamente en la que iba él a consultar. Dice, por común el autor no hablaba de esto, pero en esto el Señor sí lo ha hecho. El prólogo que el Señor nuestro Dios usa en este texto, esto antecede a la obra escrita, ofreciendo obviamente al lector los elementos de una introducción
introducción, con su conclusión de todo lo que va a hablar este libro. Y este libro habla de Dios, este libro habla de su poder, este libro habla de su santidad, este libro habla de su amor, de su misericordia, este libro habla de su fidelidad. Y este libro obviamente no nos deja solamente con un título o con un pronombre de Él o Dios, sino que nos dice que Él es Jesús nuestro Señor. Él es el autor de este libro, Él es el autor, y todo se encierra en Él, en la persona de Cristo nuestro Salvador. Por eso es bien importante que nosotros, habiendo conocido esto, insisto que el epílogo hablaba y dice: a menudo sirve para revelar el destino de los personajes que se escriben allí. Y este libro no hace otra cosa más que hablar del Dios de salvación, más que hablar del Dios de amor y de misericordia. Y en una declaración obviamente anticipada, el Señor lo dice con cierta claridad: yo vengo pronto, yo estoy a la puerta, yo voy a llegar en cualquier momento. Esto significa que es la inevitable, hermanos, consecuencia del cumplimiento de la palabra profética, que el Señor nuestro Dios cumplirá su tiempo para darnos a nosotros la bendición que esperamos. La bendición más grande para nosotros los hombres, los seres humanos, es obviamente que esto se cumpla, que esto pase, que esto obviamente se nos dé por completo. Ahora, yo dije que no importa si es un familiar, un amigo, un compañero, un vecino, en lo que nos prometan, obviamente podemos ponerlo en tela de juicio, podemos cuestionarlo por la imperfección, por las limitaciones, podemos hacer todo eso. Pero cuando Dios nuestro Señor ha hablado, cuando Él lo ha dejado en una palabra que es viva, es verdadera, y una palabra que es alimento a nuestra alma, no se puede dudar. Escuche lo que la palabra dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19 y el verso número 30. Jesús, estando en la cruz del Calvario, Él clamó a gran voz cuando le dieron a beber vinagre, y la expresión que el Señor nuestro Dios declaró en aquel momento, dice la Biblia: consumado es. Quiere decir que el día que el Señor llegó a la cruz, ese día se completó, amados hermanos, por el sacrificio de la ofrenda del cuerpo de Cristo, el pago de la redención por toda la humanidad. El Señor lo dijo: ahora ha sido terminado. En los escasos 3 años y medio de su ministerio y en los 33 años de vida, simple y sencillamente Él hizo una obra grandísima que no se puede simple y sencillamente ignorar. Y la palabra del Señor nuestro Dios también dice en Mateo 16:18, cuando Pedro contesta dando a conocer al Señor, cuando el Jesús de nuestra salvación escuchó la declaración de Pedro y le dice: y yo también te digo a ti, porque tú has conocido esta revelación del cielo, que es una gran verdad. Cuando Pedro le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres la encarnación del Dios eterno, tú eres el Dios que crió los cielos y la tierra. Y el Señor, cuando escuchó esa palabra, es entonces que Él le responde a Pedro y le dice: y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, sobre la palabra que Él había dado, sobre el testimonio que Él había declarado, dice la Biblia, el Señor lo confirma: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aparte, también podemos ver nosotros que en Apocalipsis 19, del verso 5 al verso 9, dice la palabra del Señor nuestro Dios que salió del trono una gran voz que decía: alabar a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis al Señor, así pequeños como grandes. El verso número 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, escuche bien, como la voz de una gran multitud de muchas aguas, como la voz que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. De este verso hasta el verso número 9, escuche, y ahorita le voy a dar todo lo que es el contenido de esto. Dice entonces el verso siguiente, el verso 7, y esto para que lo entendamos: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Oyeron eso, amados hermanos? ¿Oyeron eso? Esto es sumamente importante.
El verso siguiente dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los justos o de los santos, las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Nuevamente, ahora quizás usted diga: ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver mucho. El que vino desde el cielo vino a hacer una obra sin igual y sin comparación. Y él mismo la declaró que la había completado. Él mismo declaró que la había llevado a cabo. Él mismo confesó y dijo: yo la he terminado. Y él mismo dijo que todo aquel que entra por la gracia abajo de esta obra, simple y sencillamente no habrá poder del infierno, ni de la muerte, ni de nada que pueda obviamente hacernos daño. Y al último podemos ver la conclusión de todas las cosas, cuando el Señor nuestro Dios, nuestro maravilloso Salvador, se casa con la iglesia para tener a la iglesia por toda la eternidad con Él. Allá con el Señor nuestro Dios, nuestra vida está asegurada, amados hermanos, y eso es lo importante. Por eso ahora, en un día como este, no solamente tradicionalmente el día de mañana llegar hipócritamente ante Dios: Señor, gracias. No, el que ha aceptado a Jesús, el que ha recibido la abundancia de su gracia, sean 20, 30, 40 años, sea 1, 5 o 10, debe de estar agradecido. ¿Por qué? Porque el Señor nuestro Dios nos ha dado a conocer en su libro que Él obviamente lo hizo, y lo hizo por nosotros. Y la iglesia se ve en el cielo siendo la novia del Señor, la esposa del Señor para siempre. El Señor nuestro Dios, que dijo que el matrimonio es indisoluble o no se puede disolver, desvanecer, el Señor nuestro Dios un día se casará con usted y conmigo, y nuestra unión será por toda la eternidad. Nuestra estadía en el cielo será para siempre con nuestro amantísimo Salvador. Yo no sé si esto provoque a alguien darle gracias al Señor nuestro Dios por lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y aún lo que Él hará. De veras, alguien bendice y alaba el nombre del Señor. Esto es lo importante de este hermoso libro, amados hermanos. Hay personas que tienen miedo a leerlo, hay personas que se atemorizan de todo esto, pero déjeme decirle que sea lo que sea, venga lo que venga, pase lo que pase, el Señor nuestro Dios lo ha declarado, y yo lo creo. Y esta es la verdad, que el que viene pronto tiene en su corazón un lugar reservado para mí, para usted y para todos los que aman su venida, ¿cierto o no? A los que aman su venida, a los que le estamos esperando, a los que hemos creído en Él, a los que le hemos confesado: Señor mi Dios, es verdad que tú, grande en amor y en misericordia, has hecho cosas tan impresionantes. Él mismo mandó su ángel, Él mismo por la misión del ángel le dijo: ve y llévalo, ve y exprésalo, ve y cuéntale, dile a la gente a través del mensaje del ángel a Juan: ve y dile lo que yo hice. Que sepa la humanidad que me encarné, que sepa la humanidad que sufrí por ellos, que sepa la humanidad que eché sobre de mí el peso de su iniquidad y de su pecado. Pero que sepa la humanidad que aunque fui muerto en la carne, no me quedé en la tumba, resucité al tercer día y ahora vivo, y vivo para siempre, vivo por los siglos de los siglos. Y esa es la verdad. Recuerda que leímos en Apocalipsis: yo fui el que estuvo muerto, pero ahora reino, ahora vivo, y vivo para siempre. Este es nuestro Dios, este es nuestro Señor. Por eso las bienaventuranzas en la palabra, por eso la bendición de Dios para nuestras vidas, debemos de hacerla, amados hermanos, una realidad de continuo. Y una persona que en verdad reconoce todo esto no necesita esperar un día en noviembre para voltear a ver al cielo, para atreverse a abrir la boca, para decorar en la casa, en la mesa. Una persona que ha recibido esto sabe que lo que tiene, lo que se le ha dado, sabe que las cosas que simple y sencillamente se le han otorgado son verdaderas, que no se puede caber nada de duda en ello. Que el Señor nuestro Dios ha hecho esta poderosa obra y Él la terminará hasta el fin. Hasta que nosotros estemos con Él para siempre.
hasta que se lleve a cabo aquella hermosa boda, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Las bodas que va a haber aquí en la iglesia prontamente son bodas que se les va a decir, se les va a enseñar que no es algo sencillo, que no es algo ligero ni pasajero, que es una unión perpetua. Eso quiere decir hasta que la vida se termine. Pero cuando vayamos al cielo, mis amados hermanos, el que llegó al cielo jamás morirá. Nuestro Cristo jamás volverá a morir. Nuestra unión con el Señor será para siempre. Estaremos al lado de Dios para siempre y por siempre. Todo lo que es ahora algo que todavía no lo comprobamos en verdad, pero lo creemos en el corazón, un día será una poderosa realidad. Por eso bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y el ángel que hablaba obviamente con Juan dice: y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Dios es el único que no miente, que nunca ha mentido y que nunca mentirá. Recuerdo la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 7, en el verso 12 y 13, empezando del verso 1, obviamente Samuel escuchó del pueblo cómo sentían la hostigación de los filisteos que venían y los dañaban, se levantaban para la guerra, los amedrentaban y todo. Pero obviamente Samuel era el profeta de Dios. Samuel se comunicaba con Dios. La gente lo reconocía y lo que hacía Samuel cuando oía al pueblo clamar, lo presentaba ante Dios, oraba y Dios les daba respuesta. Y algo bien impresionante que el verso 12 y 13, después que esto, cuando el pueblo sentía temor por las amenazas de los filisteos, dice la Biblia que tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen. Y luego dice, y le puso por nombre Ebenezer. Que esta palabra dice, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Yo le decía con mucha seguridad y con mucho orgullo a hermanos el domingo, a hermanos ayer, a hermanos antier, y le decía, para la gloria y honra del Señor, este próximo diciembre mi esposa y yo vamos a cumplir 28 años en la iglesia. Y la verdad es que no ha sido fácil estos 28 años. En estos 28 años hemos tenido luchas, hemos tenido pruebas, hemos tenido tribulaciones, pero hemos tenido el poder del amor de Dios y su gracia que hasta aquí nos ha ayudado. Que hasta aquí nos ha ayudado. Hoy puedo ver a mi esposa y le doy gracias al Señor que a pesar de que fue fuerte la presión, a pesar de que fue fuerte la lucha, a pesar de que ha sido fuerte lo que ha tenido que pasar y que vivir en su cuerpo, en su espíritu, en su alma, gracias a Dios que el Señor hasta aquí la ha ayudado. Y si el Señor le concede muchos años más de vida, el Señor nuestro Dios le va a ayudar. El Señor hasta aquí me ha ayudado. Alguien recibe esta palabra. El Señor hasta aquí a usted le ha ayudado. Ebenezer está con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a los que le amamos y creemos en su venida, el Señor nuestro Dios nos quiere tener allá en el cielo. Yo le agradezco a Dios, por eso no necesito un día tradicional. Lo que yo necesito es entender y fundirme en la verdad de que Dios mi Señor ha hecho algo maravilloso para mi vida, ha hecho algo maravilloso para usted y quiere seguir haciendo algo maravilloso para alguien que se atreva a creerle a Él. Por eso dice Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y luego dice el verso 13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de la vida de Samuel. Y sabe usted que un día, cuando vayamos al cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. No habrá enfermedad. No habrá diablo que pueda entrar al cielo. Una vez que sea echado fuera, como dice Apocalipsis 12, no se le volverá a permitir llegar. Una vez que lleguemos, amados hermanos, no vamos a ser inmunes obviamente al dolor. Simple y sencillamente el dolor no será más para nosotros. No vamos a ser inmunes al sufrimiento. Simple y sencillamente el sufrimiento jamás volverá a ser en nosotros.
Y eso es lo que nosotros esperamos. Por eso ahora, como dice la iglesia, como dice el Espíritu, nosotros también tenemos que decir: sí, ven pronto, Señor Jesús. Porque cuando Él venga, cuando Él aparezca como Él lo ha estado anunciando, simple y sencillamente todo cambiará. Vengan los músicos, por favor. Todo cambiará. La iglesia debe de vivir hoy a la luz de esta verdad de la palabra. La iglesia debe de vivir hoy a la luz de esta maravillosa revelación de Cristo nuestro Señor, de lo que trata obviamente el prefacio, de lo que dice el epílogo, de lo que habla la introducción de este libro, que el Señor nuestro Dios lo aseguró, que Él viene pronto por la iglesia, que el Señor nuestro Dios nos quiere llevar con Él a su lado para siempre, que el Señor nuestro Dios quiere bendecirnos. Y en este libro hermoso miramos muchos de los propósitos divinos cumplidos, como todos los propósitos de Dios cumplidos. Vemos que Jesús está en su trono. Vemos que el pecado y la desesperación no son más. Vemos obviamente que prevalece totalmente la justicia allá en el cielo. Nos damos cuenta que todos los redimidos estarán juntos con su Salvador, el Cordero de Dios, y los pecadores separados de Él. Nos damos también cuenta que hay solamente vida, ya no habrá más muerte. Entendemos que todas las promesas de Dios se han cumplido en nuestra vida, que estaremos con el Señor para siempre. Luego de ver esto, luego de entender esto, es por eso que hoy, en un día, amados hermanos, donde la nación entera y en muchas partes del mundo se preparan para agradecerle al Señor. Yo creo que la iglesia debió de vivir ayer agradecida. La iglesia que conoce a su Salvador debió de haber vivido la semana pasada agradecida. La iglesia que conoce al Señor Jesucristo debió de haber vivido el mes pasado agradecido. La iglesia que conoce al Señor Jesucristo debió haber vivido el año pasado agradecida. Es verdad que mañana se celebra un día de acción de gracias, pero es verdad que hoy a la 1, a las 2 y a las 3, en una sola voz, la iglesia puede levantar su corazón y decir: Señor, gracias. Gracias porque tu obra, gracias porque tu amor, gracias porque tu sacrificio. Gracias, Señor mi Dios, que me da revelación. No me dejas, Señor mi Dios, en el punto simple y sencillamente de la duda. Me has testificado a través de tu palabra, me has declarado a través de ella, Señor mi Dios, que todas las cosas tú ya las tienes hechas. Todas las cosas. Yo no voy a dejar, y usted no debe de dejar impresionarse si esto va a ser verdad. Esto es verdad. El que ha de venir pronto vendrá. Aparecerá nuestro Salvador un día de estos en las nubes y se llevará a la iglesia. Vendrá el Señor para llevarnos a casa. Jesús habló y confirmó solemnemente que el contenido obviamente de este hermoso libro, en particular, hermanos, la última visión de Juan, que mira y que ve a la iglesia coronada, que mira y ve a la iglesia gloriosa, que mira y ve a la iglesia cerca, muy cerca de su Dios fiel y amante Salvador. Estas son las cosas que debemos de enfatizar. Estas son las cosas por las que debemos nosotros de agradecer. Que muy pronto el Señor vendrá, que muy pronto el Señor aparecerá, y que prácticamente cuando el Cristo de nuestra salvación aparezca, cuando Él venga, pondrá todas las cosas fuera de duda. Fuera de duda para el que pueda dudar. Fuera de duda para toda una humanidad. Aunque ya ahorita se dice de continuo que los científicos advierten, y la gente que cree en la ufología, o sea, en los objetos que vuelan no identificados, que un día van a venir muchas naves y que se van a llevar muchas gentes. Pero yo digo una cosa, amados hermanos, un día el Señor nuestro Dios mandará a sus ángeles a cegar la tierra, a llevar a su iglesia de los 4 puntos cardinales de la tierra: el norte, el sur, el este y el oeste. Y será recogido el pueblo del Señor para encontrarse con el Señor en las nubes. Un día el Señor nuestro Dios lo hará. Pero hoy nosotros, los que sabemos lo que nos ha pasado,
lo que entendemos que está ordenado para nuestra vida, estamos llenos de gratitud, llenos con el Señor de gratitud por todo lo que Él nos ha bendecido. Yo insisto, amados hermanos, que no necesitamos esperar que en las tradiciones nuestra vida se funda. El Señor nuestro Dios es más que una tradición. El Señor nuestro Dios es más que cualquier acontecimiento. El Señor nuestro Dios no tiene comparación. Y Él lo dijo, y esto ciertamente sucederá. El Señor quiere que la gente comprenda y que sepa, que conozca que a Él obviamente se le debe de esperar. Dios quiere que lo sigamos adorando. Dios, por lo último digo esto, nos vuelve a confirmar en una, en otra y en otra vez. El capítulo 16, el capítulo 19, el capítulo 22. Miramos a Juan. Yo no puedo entender por qué Juan hacía eso. No voy a decir lo que no puedo comprender. Que Juan obviamente al mirar al ángel se postró para adorarlo. Pero qué bueno que los ángeles, ellos que no están obviamente afectados por la maldad, rápido hicieron a Juan recapacitar. No me adores a mí, adora a Dios. Adora a Dios. Moisés dijo claramente que a Dios, en Éxodo 23, a Él se le debe de adorar. Y que no debe de haber nada, obviamente, que quiera meterse en medio de la relación de Dios y nosotros. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 22, 37, que el mandamiento más grande es obviamente amar a Dios con toda la existencia de nuestro ser. Y esa es la verdad. Y el ángel lo declaró por último, aún en el último libro de la Biblia, que Dios no acepta usurpación ni segundos lugares, y que obviamente la idolatría con Él no va. El ángel le dice, adora a Dios, Juan. Para poder nosotros seguir teniendo lo que tenemos del Señor, tenemos que seguirlo adorando. Tenemos que seguir creyendo en Él, confiando en Él, viviendo para Él. Y por último, con esto cierro mi predicación. Es fácil obviamente poder hacer estas cosas. San Juan 14, 15 dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 2, 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y Primera de Juan 5, 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Para poder llegar con Él al cielo, para poder celebrar las bodas del Cordero, para poder estar con Él para siempre, para poder vivir con Él para siempre, Dios nuestro Señor quiere que nosotros lo amemos y hagamos sus mandamientos. El ángel le dice a Juan, Juan, no cierres la profecía del libro. Un ángel en el libro de Daniel, capítulo 12 y verso 4, a Daniel le dice, Daniel, sella la profecía del libro, porque estas palabras no son para ahora, son para el futuro, son para la posteridad. Pero desde el día, amados hermanos, hace más de 2000 años, que a Juan se le dio esta palabra, a Juan se le dijo, no selles la profecía de este libro, déjala abierta, déjala expuesta, para que el que la ve, el que la llega a comprender, el que vive por ella, se dé cuenta que el tiempo está cerca, que el Señor viene pronto. Alguien se alegra por esto. El Señor puede venir ahora, el Señor puede venir mañana, el Señor puede venir pasado mañana, y esto es lo que nosotros debemos de darle gracias al Señor. Vea cómo Apocalipsis 22, 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Hoy usted puede venir, puede leer, puede constatar, puede asegurar su corazón en la palabra verdadera del Señor, que Él mismo dijo, lo dijo por Él mismo, lo dijo por el ángel, lo dijo por Juan, se lo dice ahora por mí, que esta palabra es fiel y verdadera, y que el Señor pronto volverá. Esa es la gratitud de los hijos de Dios. Pónganse de pie, por favor. Habrá alguien que quiera venir al altar y decirle, Padre, lo que me has dado, sé que no lo merecía. Señor, lo que tú me has dado, nunca pude haber hecho nada para tenerlo.
pero tú me lo diste, Señor. Qué bueno fuera que todo el altar se llenara y que hubiera, hermanos, un agradecimiento íntimo, genuino, verdadero, de todo el corazón hacia con Dios nuestro Señor. Padre, lo que tú me has dado, Padre y Dios, lo que tú has hecho, Padre y Señor, lo que tú me has bendecido, jamás, nunca nadie, Señor, mi Dios, me lo dará. Señor, las cosas maravillosas en las que tú me has hecho participar. Señor Dios Todopoderoso, gracias, gracias, mi Rey y mi Dios y mi Señor. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y luego declara la palabra amén. Y Juan escribe: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, ven, que te estoy esperando. Sé que el tiempo está cerca y te agradezco. Decía Melissa cuando estaba cantando: no soy muy grande de edad, pero recuerdo que desde niña el Señor siempre me ha ayudado. ¿Sí o no dijo eso? Recuerdo que desde niña el Señor me ha bendecido. Recuerdo que desde niña el Señor me ha guardado. Usted recuerde cómo el Señor nuestro Dios lo encontró. Recuerde cómo el Señor nuestro Dios lo ha bendecido. Recuerde cómo el Señor nuestro Dios lo ha prosperado. Recuerde cómo el Señor nuestro Dios lo ha exaltado. Y es que el Señor nuestro Dios, que es bueno, el Señor nuestro Dios, que es santo, Él cumplirá toda la palabra que Él